Continuamos con más en Los Investigadores Médicos hablando de la diabetes y como se lo habíamos ya dado a conocer, tenemos en esta oportunidad, en este programa, la presencia del doctor Jorge Penagos. Él es cirujano ortopedista y tiene especialidad en pie diabético y nos va a hablar acerca de esa situación y esta complicación de la diabetes. Así que le damos la más cordial bienvenida. Doctor, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias por la invitación, amigos Farmalat. Nos conocemos de hace muchos años y me da mucho gusto compartir con ustedes un poquito de experiencia en relación a pie diabético. Así es, porque cuando se habla de diabetes, doctor, siempre está unido esta implicación, ¿verdad? Esta consecuencia que es el pie diabético. Se escucha mucho, pero ¿qué nos puede explicar acerca de esto? Sí, realmente el pie diabético, como lo explicaba el doctor Jacobo y el doctor Vargas, realmente cuando uno se enfrenta a un pie diabético debe de saber que hay un montón de situaciones alrededor del pie diabético, ¿verdad? No somos solo médicos del pie, sino somos médicos de todo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que manejar esto en relación a los signos y síntomas que el paciente nos dice, tanto desde que el dolor empieza en las manos, en el dolor de neuropatía en que nosotros le llamamos en guante o de calcetín, pero tenemos que ver sobre todo la piel de todo el cuerpo, ¿verdad? Especialmente el pie. Y el pie podemos ver que hay alteraciones de las uñas, hay alteraciones de la piel, cambios de coloración de la piel. Se mira que cuando la neuropatía empieza, que es lo más importante y que uno la sospecha, que está ya bastante enraizada, diría yo, y hay cambios atróficos y deformativos del pie. Por ejemplo, la uña cambia, la uña se vuelve un poquito más delgada, los dedos empiezan a tomar una deformidad en garra, hay atrofia de los músculos interóseos, entonces el pie se va deformando tanto, como le decimos nosotros, en arco muy aumentado o un plano valgo severo, pero sobre todo los síntomas de adormecimiento, los síntomas de hormigueo, y que uno sabe que este paciente puede estar ya en una diabetes establecida o una prediabetes. Muy bien, ¿y qué complicaciones o por qué se desarrolla esta complicación en las personas con diabetes y con esta situación del pie diabético? Normalmente nosotros aquí lo más importante es determinar si el paciente está con una neuropatía establecida con todos los síntomas que nosotros hemos visto. ¿Por qué? Porque si nosotros detectamos esa neuropatía que está en evolución, sabemos que podemos evitar la infección, la ulceración y la amputación, que ese es nuestro objetivo al final, porque muchos de los pacientes que llegan a nuestra clínica en un alto porcentaje pueden llegar a ser amputados, y ese es el asunto más importante de todo esto, ¿verdad? Prevenir la amputación. Claro. Muchas veces estos pacientes ya llegan con alteraciones de la piel o con un hematoma plantar, y eso ya es un síntoma de que ese paciente ya tiene una neuropatía y que nosotros tenemos que evitar, por ejemplo, el microtraumatismo. ¿Cómo es eso? Evitar que el paciente apoye o camina y eso haga que se forme la úlcera, que eso es el objetivo, que no se forme la úlcera. El problema es cuando la úlcera ya está formada y cuando el paciente neuropático desarrolla un pie de Charcot, que se llama, que es cuando las deformidades óseas empiezan a aparecer y esto ya prácticamente es una destrucción intraósea. ¿Esta complicación del pie diabético tiene o depende de la edad del paciente? ¿Se da solo en personas muy mayores? ¿Qué nos puede decir? Sí, el pie diabético se puede presentar prácticamente a partir de los 20, 30 años en diferentes modalidades. La verdad es que obviamente nunca nos va a llegar un estándar, ¿verdad? Siempre vamos a ver variantes dentro del pie diabético, desde la fase más tardía, cuando ya está la gangrenosa, hasta la parte inicial, cuando está la parte iniciando la úlcera, pero siempre pensando en que esa úlcera, si está, hay un proceso infeccioso en evolución, ¿verdad? Ese es el asunto, determinar el proceso infeccioso en evolución. Y esto que usted nos comentaba, que es la amputación, que me imagino que obviamente es lo que menos quieren ustedes como profesionales, como doctores y también los pacientes. ¿Qué tan frecuente es la pérdida de un miembro en esta condición de pie diabético? Sí, es muy alta. Incluso un paciente diabético puede llegar a un porcentaje hasta de un 30% en desarrollar una amputación, pasando por todas las fases, ¿verdad?
es alto el índice de amputación. Y si hay una amputación de un miembro, el 50% de probabilidad de que se ampute el otro miembro, ¿verdad? Claro que hay factores de edad. Arriba de los 60 años, pues la incidencia de amputación aumenta sobre todo, ¿verdad? Aumenta sobre todo, ¿verdad? Si hablamos de factores de riesgo, doctor, para llegar a esta condición del pie diabético, ¿cuáles serían esos factores? Factores de riesgo serían, por ejemplo, edad del paciente que, como decía el doctor Jacobo, no se ha hecho sus exámenes, y como decía el doctor Vargas, de su hemoglobina glicosilada, porque si la hemoglobina glicosilada ya tiene más de 5 años de estar alta, arriba de 10, por ejemplo, aunque esté un poquito abajo de 10, ya prácticamente es un factor de riesgo de que exista una amputación, y sobre todo las hemoglobinas glicosiladas que están arriba de 10, es cuando más riesgo hay de amputación. Pero yo diría que muchas veces es que uno tenga el aqueo de que uno haga un examen Doppler, por ejemplo, y vea dónde están las obstrucciones más importantes que pueden haber en un paciente diabético. Obstrucciones en carótidas, en ilíacas, en femorales. Entonces, cuando la angiografía digital le dice a uno cómo está distribuida la obstrucción, ese es el índice de riesgo que uno tiene para una probable amputación. Porque muchas veces uno puede tener una úlcera que es muy, como dijera yo, no tan complicada, pero eso a la larga, si uno ve que hay muchas obstrucciones arteriales grandes, ese paciente va a parar en una amputación, ¿verdad? O sea que hay muchos factores que determinan la evolución del caso, ¿verdad? Muy bien. Ya que usted habló acerca de las arterias, quiero preguntarle su experiencia clínica con el uso de la medicina biomolecular y de un producto que ayuda a la circulación, que es Venum. ¿Qué nos podría explicar esos resultados que ha tenido en sus pacientes? Sí, mire, realmente es una innovación muy buena porque realmente ataca a uno el problema de frente, ¿verdad? No es como cualquier otro producto que se usa para la diabetes, sino que este producto es preventivo, se puede usar como prevención y como tratamiento de fondo. ¿Por qué? Porque es un tratamiento que revitaliza, por ejemplo, es un flebotónico, por ejemplo el Venum es un flebotónico, mejora la íntima de las arterias y las venas y hace que de alguna manera se regenere o pare la enfermedad o se detenga la enfermedad. Y no tiene efectos secundarios, eso es lo que más me gusta del producto, ¿verdad? Que es un producto bastante, es un desinflamatorio natural y que detiene la enfermedad a nivel arterial y venoso. ¿En cualquier fase en que esté el paciente se puede dar este producto, doctor? Por supuesto que sí, en cualquier fase. Es más importante usar el producto en personas que están en la prediabetes. Por eso decía yo que determinar, hacer el diagnóstico de una prediabetes utilizando este tipo de productos, vamos a disminuir grandemente la amputación. Ya cuando el paciente ya es un diabético, pues obviamente lo que va a hacer el producto pues, es detener el proceso, pero obviamente tiene que cambiar sus hábitos, ¿verdad? Tiene que tener una buena alimentación adecuada. Todo es en base a la alimentación, pero los productos biomoleculares creo que tienen ya un tratamiento más de fondo, ¿verdad? Más directos hacia el problema medular del caso. Sí, y realmente los casos, ¿verdad? Usted ve todos los días pacientes con pie diabético, las fotografías que usted nos trae son bastante impactantes, pero es la cruda realidad y no es que tengamos acá como el propósito de asustar a la gente, sino realmente es de que vean cómo es que llegan las personas ya con un pie diabético y con una enfermedad muy avanzada. Muy establecida. Veríamos, por ejemplo, en el caso ya pasando al plano directamente a lo mío, diría yo que cuando el paciente, muchos de mis pacientes que llegan, como los que estamos presentando ahora, llegan con un cuadro ya de proceso infeccioso, en el cual prácticamente para nosotros es una emergencia médica. ¿Por qué? Porque hay que ir a drenar ese absceso, drenar esa infección, hacer un debridamiento oportuno para que los medicamentos que estamos usando, tanto médicos como de otro tipo, hagan una acción directa y se controle el proceso infeccioso, drenando directamente y abriendo el área donde hay proceso infeccioso, quitando los restos óseos, los restos nidos infecciosos que existen, para que el proceso regenerativo de la ulceración sea más pronta
Entre más nos tardemos en tratar esa úlcera, más chance nos vamos acercando más al proceso de amputación. O sea que las primeras horas, cuando me llega a mí un paciente con un proceso infeccioso, tanto del dorso del pie como de la parte plantar, hay que drenarlo rápido, hay que entrarle rápido a sala de operaciones o donde uno pueda y drenarlo para que el proceso antibiótico, el proceso anticoagulante, el proceso regenerativo biomolecular haga efecto, porque uno puede dar los mejores medicamentos, pero si uno no actúa directamente en el proceso infeccioso, inflamatorio, destructivo, diría yo, ese proceso va a seguir. Entonces prácticamente el pie se va a ir deteriorando y empieza el proceso gangrenoso. ¿Alguna otra recomendación que quiera darnos, tal vez a las personas que tienen algún paciente o ellos pues son personas diabéticas, que nos pueda decir un mensaje? Pues miren, la verdad es que nosotros en Guatemala tenemos muy buenos especialistas de todo, ¿verdad? Hay que echar mano de todos. Este es un tratamiento multidisciplinario y todos tenemos una parte de acción en este proceso. Si nosotros queremos que el paciente salga lo antes posible, pues necesitamos al flebólogo, al arteriólogo, a la nutricionista, al geriatra, al médico internista. Si lo tenemos a mano, hagámoslo, pero tratémoslo como una emergencia, no como algo, mira, esto lo vamos a hacer, pero al final de la semana, cuando ya hagamos todos los casos que tenemos, sino esta es una emergencia y hay que hacerla rápido. Sabemos que es un problema séptico, pero en todos los hospitales del mundo se está tratando esto como una emergencia, como que hubiera sido un accidente de motocicleta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque saben que las horas cuentan y que los antibióticos van a ser, por muy buenos que sean, si el proceso infeccioso, el proceso maligno no se saca, esto se va metiendo y prácticamente se pierden las extremidades. Muy bien. Sí. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Realmente muy interesante todo lo que nos pudo compartir el doctor acerca del pie diabético, fotografías impactantes, pero lo que esperamos es que usted tome en cuenta todos los factores de riesgo. Si es diabético, preste mucha atención a su enfermedad. Y si tiene algún familiar con diabetes también, que lo pueda apoyar llevándolo a la consulta con los especialistas que tienen estos tratamientos increíbles. Continuamos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia.